ecuatoriano. Tenemos previsto un diálogo con el académico y consultor político, el doctor Gabriel Hidalgo. Hemos hablado hoy sobre las incidencias económicas de la eliminación del subsidio al diésel, que ha generado, por un lado, reacciones, plantones, bloqueos parciales, cuando el país necesita mayor trabajo, producción y productividad. Hay espacio, indudablemente, para la protesta. Ojalá en este país cambie la pedagogía y sea protesta con propuestas, no solo deslegitimación a la administración de turno. Hay gobiernos que asumieron una responsabilidad, pero se echaron atrás luego de hechos que la historia reciente del Ecuador registra y que fueron nefastas para nuestro país, como fue octubre de 2019, precisamente una decisión para la reducción de subsidios, y también en junio 2022. Por la decisión adoptada en el decreto 125-126 del Ejecutivo, el gobierno resolvió despachar el presidente desde la Tacunga desde este lunes, al igual que la vicepresidenta María José Pinto, en la ciudad de Otavalo, provincia de Imbabura. Diario El Universo recoge cómo se dio el cambio de sede de gobierno en medio de un ambiente político inusual que se vive desde este lunes en la Tacunga. Recoge la opinión del consultor político cotopaxense David Banda, que dice: la Tacunga siempre ha sido una ciudad tranquila dentro de lo que cabe ahora en medio de la inseguridad. Más allá del tráfico y los baches, no hay nada más de qué hablar. Pero hoy sí se ha sentido cierta incertidumbre. Tener un fuerte contingente militar y policial en pleno centro de la ciudad es algo que no se había visto antes, por lo que genera expectativa, sorpresa, sale de lo común. Bien, estamos en contacto con el doctor Gabriel Hidalgo, académico, analista político, para hablar precisamente desde la visión política las implicaciones que tiene esta decisión económica del gobierno de eliminar el subsidio de los combustibles. ¿Cómo ve usted estas implicaciones políticas en el país? Buen día, doctor Gabriel Hidalgo. Buenos días, Miguel. Yo estoy encantado de compartir con usted. Solamente quiero confirmar algo. ¿Se me escucha? Sí, está bien al aire. Adelante, por favor. Bueno, encantado. Estoy encantado de compartir con usted, con su público, con los amigos de Radio Democracia TV. Usted acaba de pegar en el clavo, Miguel, porque esta no es solamente una medida de orden económico. Es una medida también de orden político y una medida de orden social, con otro tipo de consecuencias, por supuesto. Entonces, en términos económicos, los especialistas ya han dicho que representa una medida de alivio para las arcas fiscales. Y eso está explicado según las necesidades presupuestales del Estado. Pero además, esto tiene otro tipo de repercusiones para el funcionamiento de la sociedad, las instituciones y la política en el país, ¿no? Que es el impacto a la sociedad. Y yo diría que, digamos, el gobierno debería tener muy bien monitoreado lo que sucede en estos términos. Usted conoce, Miguel, porque es un testigo de la historia, un testigo acucioso de la historia, que los presidentes que han intentado modificar la política de subsidios del país han tambaleado. Entonces, si ese es el antecedente, es porque los gobiernos se enfrentan a enormes infraestructuras perfectamente bien engrasadas, ordenadas y disciplinadas, que tienen tienen capacidad suficiente de movilización y contención de este tipo de medidas, impopulares generalmente, como esta, que puede resultar impopular. Si esto es así y hay conciencia de esto, el gobierno nacional, el gobierno del presidente debe tener la habilidad, la previsión, la capacidad institucional suficiente para contener este tipo de manifestaciones que son legítimas, pero que también pueden suponer la infiltración de elementos indeseables que pueden desequilibrar el funcionamiento del Estado y del gobierno.
Ahora, y ya hemos tenido malas experiencias cuando los gobiernos de turno han asumido. Recordemos octubre de 2019, cuando el presidente Moreno, él decidió eliminar gradualmente precisamente parte de los subsidios a los combustibles. Y sabemos lo que ocurrió. Casi se incendia Quito por una decisión que acaso en la incidencia política no beneficia un subsidio indiscriminado, no beneficia también indiscriminadamente para quienes usan el diésel para el narcotráfico, para la minería ilegal, para quienes pueden pagar, quienes tienen vehículos de alta gama que usan diésel, que pueden pagar. Por cierto, compensando para los sectores sociales y del transporte público, doctor Hidalgo. Sí, precisamente esas son las dos dimensiones que estamos abordando, ¿no? Digamos, la dimensión económica, una necesidad real de que el Estado pueda aliviar las cargas fiscales, pero también hay otro tipo de repercusiones, las de orden social. Es decir, también tiene otro tipo de finalidades, ¿no? Que el subsidio no se destine a bolsillos de las economías irregulares y sumergidas o a otro tipo de bolsillos que no tienen necesidad de subsidiar, ¿no? De subsidiar su movilización. ¿Sí? Vehículos de alta gama, maquinaria e industrias que no está regularizada. Es decir, sectores de la economía que pueden hacerse cargo de ese subsidio, ¿no? Estamos hablando de la parte de la sociedad que resulta perjudicada y que legítimamente reclama. Entonces, digamos, yo recomendaría que el discurso del gobierno no tiene que estar solamente enfocado a señalar las distintas cargas fiscales del Estado, que son de orden presupuestal y que son históricas, y tampoco a decir que quienes se benefician son únicamente, digamos, contrabandistas y narcotraficantes. Me parece que hay una parte de la sociedad que legítimamente puede reclamar y que para ellos está conducida una política de subsidios que tiene que trabajarse de forma consensuada. Yo recomendaría incluso que se instale una gran mesa nacional para la definición de la política pública en materia de subsidios, que incluya a transportistas, a grandes, a medianos y a pequeños, que incluya a campesinos, a pequeños transportistas, a indígenas, a campesinos, es decir, a todos los sectores de la sociedad que pueden resultar perjudicados para que se pueda ahí también transparentar las decisiones del poder público. Yo entiendo que en este sentido la vocera del gobierno ha sido muy enfática en manifestar que las decisiones se adoptan de forma vertical, y de forma, digamos, jerarquizada. Corresponde únicamente al presidente este tipo de decisiones. Bueno, sí. Nos queda claro que en la cúspide del poder presidencial está el presidente de la República. Pero también es cierto que por debajo de esta infraestructura de orden institucional, de orden político y de orden plebiscitario, vamos a decir, el presidente tiene toda la legitimidad para tomar este tipo de decisiones. En la base está una sociedad necesitada, vulnerable, una sociedad que puede manifestarse y en cuya manifestación, lo estoy diciendo con todas sus letras, puede haber elementos indeseables que se infiltran y que ponen en cuestión el orden. Es decir, no son los que legítimamente salen a marchar los que ponen en cuestión el orden gubernamentalista, el orden constituido, vamos a decir, sino que se pueden infiltrar. Y ahí sí, querido Miguel, amigos y amigas que nos escuchen, que nos ven, puede infiltrarse elementos indeseables y poner en cuestión la estabilidad del gobierno. ¿Va a permitir eso el gobierno nacional por no instalar eficazmente mesas de diálogo y establecer una política de subsidios transparente? Yo creo que tiene que trabajar más en la focalización para evitar este tipo de manifestaciones de protesta que legítimamente, insisto, pueden organizarse y que pueden alimentarse por otro tipo de aportes indeseables que pongan en cuestión el régimen constituido. Ahora, lo que usted invoca es importante, convocar a una gran mesa nacional para con todos los sectores que vengan a contribuir, que hagan propuestas, porque penosamente en el país vienen las decisiones del gobierno y por otro lado la polarización, las reacciones. Ayer escuchábamos, y hoy recoge diario El Universo, diario Expreso, opiniones de políticos representados en la Asamblea Nacional o dirigentes sindicales, más allá del derecho que les asiste a la protesta, al derecho a la resistencia, pero sin aportes. Lo que dicen los dirigentes de los trabajadores, por ejemplo, la eliminación del subsidio al diésel va a tener un impacto terrible
Es indispensable que el pueblo se declare en resistencia y que declaren al presidente como enemigo. O sea, eso dice la presidenta de la CEOLS, Marcela Arellano. Esto contribuye, en lugar de buscar esa gran mesa nacional convocada por el gobierno, para emitir opiniones y que digan si hay una alternativa a la no eliminación del subsidio al diésel. ¿Cuál es? Concretamente, ¿cuál es? ¿Cómo generar recursos que esos propios sectores con derecho exigen más recursos para el sector social? ¿Cómo entender esto, doctor Hidalgo? A ver, dos cosas sobre lo que acaba de manifestar muy apropiadamente usted. Primero, que hay actores en la política, en las instituciones públicas o privadas, en la administración, en los partidos políticos, que están esperando su oportunidad para poder activar discursos polarizantes, porque así ha funcionado la política en el país. La polarización ha sido el eje transversal, la polarización, la fragmentación, el personalismo, digamos, son elementos que son transversales a la política. Entonces, cuando no se crea el caldo de cultivo, hay que salir a crearlo. Entonces, no se está viviendo una crisis de ningún orden, pero no van a faltar quienes pidan, por ejemplo, como se pide tradicionalmente, y para esto no se necesita ser un experto en historia política del país, ¿no? El reemplazo de los ministros. ¿Qué es lo que produce esto, apreciado Miguel? Una crisis de gabinete. Digamos, hay que reemplazar al ministro, a la ministra de Economía, hay que reemplazar al ministro de... O sea, hay que reemplazar al ministro del Interior, hay que reemplazar. Y en un determinado momento de la manifestación, de la protesta, de la contención, esto se podría producir. A mí me parece que el gobierno del presidente Noboa no anticipó este tipo de elementos porque hay una interpretación equivocada del funcionamiento de la política en el país. Es decir, la política en Ecuador está regionalizada. De una forma funciona la política en la costa y de otra forma en la sierra. Incluso hay una región intermedia, que es tropical y montañosa entre la región costa y la región sierra, que igualmente representa una parte importantísima del funcionamiento del agro en el país y que igualmente funciona de manera distinta. Entonces, si nosotros de alguna manera afectamos a esas economías agrarias, pecuarias, y de distinto orden, pesqueras de distinto orden, no creamos que no va a haber una reacción. En esa reacción, digamos, en esta decisión y en esa reacción se crea el caldo de cultivo, ¿no? Y aparecen entonces las voces apocalípticas, ¿no? Que esto va a ser terrible, que esto va a acabar con la economía popular y no sé qué. Ya. ¿Por qué sucede esto? Porque el discurso del gobierno nacional es precisamente el subsidio y no la focalización. Porque tuvo que empezar diciendo la focalización, porque el subsidio no se elimina. Hay que focalizar, ¿cierto? Y las distintas políticas de instrumentación de la focalización. O porque si dicen vamos a eliminar, la respuesta es eliminar trae este tipo de consecuencias. No, esperen, tenemos esta política de focalización. No, ya no se dijo eso. Las noticias falsas, querido Miguel, y esto está estudiado por los verificadores de la información, se difunden 7 veces más rápido que las noticias verdaderas. Ya está colocado esto en la opinión pública, que esta política de modificación de los subsidios estatales va a tener efectos nocivos. El gobierno tiene que salir a hacer control de daños. Y todo por no hacer a tiempo la construcción del relato. Porque no es cierto que no hay una política de subsidios, una forma de poder compensar a los transportistas. Claro que la hay, pero se empezó contando al revés la historia. Entonces, si se cuenta al revés, la consecuencia es esta, que haya actores, algunos legítimos, por supuesto, manifestando su preocupación, y otros queriendo pescar a río revuelto. Después de pescar a río revuelto, logran conseguir que sus bases se movilicen. Movilizándose, entonces tenemos acciones de hecho, el cierre de las calles, el bloqueo de las economías que dependen de la transportación de los productos por vía terrestre, y además tenemos otro efecto en la sociedad, ¿no? La sensación de que el Estado pierde el control de sus propias decisiones. Fíjese, y todo por no contar a tiempo la historia como debió haber sido contado, con una estrategia de configuración del relato. Doctor Hidalgo, ahora
Decíamos que en el país se tiene que contribuir con salidas, con propuestas a través del diálogo, como usted plantea, una gran mesa nacional con todos los sectores. Sin embargo, el país lo que se acostumbra cuando hay este tipo de medidas complejas, difíciles, es solo a la crítica. Y voy a referirme el caso de Quito. Voy a leer textualmente un tuit del señor alcalde de Quito que dice: el único responsable de que hoy se hable de posibles incrementos de tarifas en el transporte público es el gobierno. Es decir, aquí buscar responsables. Y le responde un propio concejal del municipio, Michael Aulestia, que dice: el alcalde que pretende dar clases de política social sobre el transporte público, el alcalde que no acaba de reestructurar el sistema de rutas y frecuencias de transporte en superficie, que lleva ya un gran tiempo, el alcalde que no acaba de implementar un sistema integrado de recaudo que permita ahorrar. Es decir, el país no necesita construir, aquí aportar, no solo criticar y buscar el andarivel político, como usted está analizando, el andarivel político para la crítica y no para la solución de los problemas, cada uno en su ámbito. Sí, Miguel, es la historia política del país. Miremos cómo se estructura de forma inédita la Asamblea Nacional. De forma inédita estamos experimentando algo que catalogado como bipartidismo de facto. ¿Por qué se produce el bipartidismo de facto? Por una específica fórmula de distribución de escaños, pero además también por una expresión de la voluntad. Y la voluntad popular se decidió por estas dos opciones más otras que son absolutamente minoritarias. ¿Qué dice la configuración de la Asamblea Nacional? Que hay una polarización. Estamos experimentando una gran polarización de orden representativo, de orden electoral, de orden político. Entonces, si esa es la realidad, porque eso objetivamente, esto no es una suposición, no es una especulación, es un hecho. Si vivimos una circunstancia de enorme polarización, no creemos condiciones polarizantes. Entonces, aquí los polarizadores encuentran la oportunidad, ¿no?, para manifestar el típico discurso polarizante. Ahí está, ellos son los que joden la nación. Pero es que incluso tienen una canción, pues. Si militan en la polarización, si su estrategia de capitalización política no es el consenso, no es el diálogo, no es el funcionamiento de las instituciones, es la polarización. Entonces, si tienen la oportunidad de polarizar, que le quede experiencia al gobierno que no puede crear condiciones de polarización, porque las instituciones están expresadas en esos términos, en polarización. Primero, por un lado, y por otro lado, ¿qué hacer ahora que ya está instalada la posibilidad de que los polarizadores continúen polarizando? ¿Qué hacemos con eso? Bueno, hay que salir a hacer control de daños, crear las condiciones para que no estos actores, sino aquellos que legítimamente están reclamando tengan una oportunidad de poderse manifestar. Porque como bien dice usted, ¿no?, la crítica se convierte en el eje transversal del funcionamiento de la política. Claro que es el eje transversal, desde siempre, desde la fundación de la República. Los presidentes en Ecuador, incluso con constituciones distintas a la del 98, el 2008, han sido hiperpresidentes, siempre. Son hiperpresidentes. Estamos acostumbrados a tener hiperpresidentes, presidentes con capacidades exorbitantes. Si las capacidades son exorbitantes en una coyuntura como esta, de enorme polarización, doctor, incrementamos las capacidades del presidente. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a producir? Más polarización y los polarizadores, el caldo de cultivo para salir a tratar de cautizar la escena. Desde la visión política, doctor Hidalgo, ¿cómo plasmar en esta gran mesa nacional para analizar estos temas como la eliminación de los subsidios, para que cada sector plantee propuestas y se busque salidas y que no sea la polarización de la que usted bien ha insistido entre la posición del gobierno y la posición de la oposición y de sectores sociales e indígenas que dicen no a la decisión sin plantear soluciones? Vamos a ver, la oposición social está compuesta por una multiplicidad de actores, la mayoría de estos en una legítima condición de confrontar al gobierno. Si hay buena fe en la negociación, en el diálogo, en la información,
deben ser considerados. El gobierno tiene que levantar una auditoría de organizaciones de la sociedad civil, organizaciones sociales, de transportistas, de indígenas, de campesinos, los que resultan principalmente perjudicados, e instalar mesas de diálogo. No un lugar donde se diluye la conversación y se posterga la decisión, si esta decisión es urgente, para aliviar las finanzas públicas. El Estado del Ecuador es un Estado pequeño, no se puede permitir pagar todo. Tiene que pagar solamente lo más urgente y proteger a los más vulnerables. No se puede permitir pagar todo. Entonces, si tenemos una política de subsidios profundamente, digamos, histórica y profundamente lacerante para la economía del país, hay que solucionarlo. Entonces, no es que se instalan mesas de diálogo para diluir el diálogo, diluir la conversación. No, se le instala con la intención de poder provocar, trabar una situación de entendimiento, ¿no?, que vaya superando las dificultades de los sectores. ¿Qué pasa entonces con la oposición partidaria? Es una oposición golpista. Es la oposición más polarizante del país. Hay oposiciones polarizantes también, pero esta es la más polarizante. Es decir, a lo único que le apuesta es al golpe de Estado. Entonces, ellos van a boicotear de cualquier forma la instalación de fórmulas de entendimiento entre el gobierno y la sociedad civil. Van a boicotear cualquier forma de procesamiento serio de esto en el legislativo. Van a boicotearlo todo, han sido siempre así. Entonces, con ellos no se puede contar. No se puede contar. Se debe buscar la oposición extraparlamentaria, ¿no?, aquella que está compuesta por sectores de la sociedad civil, sindicatos, organizaciones sociales, gremios profesionales, los gremios asociados a la comercialización y distribución de hidrocarburos, por ejemplo, se me ocurre, ¿cierto? A los principalmente afectados, que también es oposición extraparlamentaria, aquella que se encuentra en las economías locales. Es decir, esto se tiene que hacer ya, se tiene que hacer urgentemente. Y eso no va a menguar medio centímetro partido por la mitad de la autoridad del presidente, al contrario, le va a dar legitimidad. No estoy diciendo que el presidente encabeza las mesas de negociación, para eso tiene ministros, tiene delegados, tiene subsecretarios, tiene viceministros. Pues se tiene que armar un gran frente económico de análisis de la situación económica del país, pero además también compuesto por expertos que debe tener la administración pública, y si no los tiene que salir a conseguirlos, sobre el impacto de estas medidas en las economías sociales, en las economías populares, y la forma de poder procesar este conflicto por la vía del diálogo. En consecuencia, el diálogo es imprescindible para evitar que en el escenario de escalar estas reacciones pudiéramos llegar a momentos que no queremos en el Ecuador. Absolutamente, Miguel. Nosotros somos el Ecuador, quiero decir, la nación del Ecuador. Somos expertos en dar golpes de Estado. No yo, esa entelequia creada por todos los miembros de la sociedad. Entonces, la única forma de manifestación de la oposición ha sido históricamente, no solamente esta, sino cualquier otra que expresa los mismos valores antidemocráticos y que consiguen algo de poder por la vía de las elecciones. Es una contradicción enorme. Pero consiguen, a través de la democracia y de los elementos de la democracia, un poco de poder. Bueno, se van en contra de la democracia. Tratan de destruirla, tratan de desestabilizarla. Entonces, como hay una parte de la institucionalidad partidaria dedicada a tiempo completo a esto, entonces siempre hay en el país las condiciones para la inestabilidad, siempre. Toda la vida ha habido y lo seguirá habiendo. Y con este eje transversal en la política, hay que anticiparse a estos riesgos, instalando en la sociedad y en las instituciones el diálogo como vehículo eficaz para la adopción de las decisiones, insisto. Si la narrativa es, como manifestó tal vez con desinformación la vocera del gobierno, que el presidente es el que impone las decisiones. Bueno, sí, pero estamos viviendo en un país cuyo tejido social es muy sofisticado, muy complejo y muy impredecible. Y no va a menguar en absolutamente nada la capacidad del presidente, al contrario, lo va a fortalecer si es que apuesta por el diálogo como metodología del entendimiento. Se pueden tomar algunas decisiones imponiendo la voluntad unívoca, vertical, jerarquizada, hermética del presidente, pero eso no dura mucho tiempo. Eso no dura mucho tiempo, especialmente porque hay una sociedad que espera
satisfacerse con su gobierno a través de la expansión de la obra pública y de la redistribución de la riqueza. Me parece que esa es otra de las deudas que tiene el gobierno nacional. El gobierno nacional tiene buenos números en materia de aceptación, pero son números que aunque lentamente, progresivamente se están deteriorando. Si no tiene una política eficaz de comunicación, si no instala la metodología de la negociación y del diálogo como fórmula de entendimiento entre los disímiles, si no entiende que la política del país está atravesada por la polarización, si no entiende que la política en la sierra es distinta a la política en la costa, y son solamente dos manifestaciones, no es que en la costa y en la sierra y en el oriente, en uno de estos tres espacios geográficos se hace mejor o peor política, no, son solamente formas distintas de interpretar la política. Si no hay claridad en ese tipo, pues se corre el riesgo innecesariamente de entrar en procesos de inestabilidad, creados, abiertos por alguna imprudencia adoptada desde el poder, pero también profundizados por los sectores que están esperando su oportunidad para desestabilizar a los gobiernos. Pero es que pronto va a haber una elección de orden plebiscitaria, la consulta popular, y después viene la elección de orden subnacional, ¿no es cierto? Municipios, prefecturas, ¿no es cierto? O sea, es una decisión de pésima calidad creer que imponer una decisión de forma vertical, sin diálogo, va a incrementar la satisfacción electoral creando causas de legitimidad y aprobación. Al contrario, se produce todo lo contrario, ¿no? Se deteriora la autoridad del presidente, pierde reputación el gobierno, y eso es lo que menos se espera, pues. Lo que se espera es que el gobierno se mantenga sólido para que pueda seguir adoptando las decisiones que necesitamos nacionalmente que se adopten. Bien, muchas gracias al doctor Gabriel Hidalgo, docente y analista político, por atender a la revista de Opinión Democracia y hablar el momento que vive el país. Gracias, Gabriel. Encantado, Miguel. Será hasta una próxima ocasión. Un abrazo fuerte para usted y para los amigos de Radio Democracia TV. A sus órdenes. Muy gentil. 8:33 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos con el ministro de Inclusión Económica y Social, Harold Burbano, y los temas, las compensaciones del bono de desarrollo humano que se implementa en el país. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresamos.